Muy buenas noches, hermanos. Hoy miércoles estamos pues, nuevamente unidos a través de las redes sociales para festejar juntos, alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios y también tener la oportunidad de poder conocer un poquito más las Escrituras. Pues damos gracias a Dios por ello. Estamos en estas fiestas patrias, ¿no? En donde celebramos pues un aniversario más de la independencia nacional. Pero vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios por ello y también oraremos por nuestro país. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Señor, gracias por darnos un año más también en el que podemos estar festejando, Señor, el aniversario de nuestro país. Gracias por la misericordia, por nuestro país, Señor. Si hemos llegado hasta este tiempo, es por tu gracia, Señor. Señor, pero así como celebramos pues el día de la independencia de nuestro país, creo que también, Señor, debemos festejar la verdadera libertad que tú nos diste cuando Cristo Jesús murió por nosotros, liberándonos del pecado y de la muerte. Señor, también aprovechamos en este tiempo para orar por nuestro país. Señor, estamos pasando momentos muy difíciles, producto de este virus que se ha extendido por todo el mundo y que viene afectando la vida del hombre. Señor, pues esta pandemia pues ha ocasionado muchas muertes, hay mucho dolor, también ha afectado la economía de muchos. Señor, también pues las iglesias se han cerrado, Señor, pero no podemos reunirnos, pero lo hacemos a través de las redes sociales. Pero, Señor, es un tiempo en que podemos orar por nuestro país y te pedimos, Señor, que nuestros gobernantes puedan discernir, que nuestros gobernantes puedan entender el mensaje que tú estás tratando con nuestro país, el mensaje que estás tratando con cada uno de ellos, el mensaje que estás tratando con la iglesia y con cada uno de nosotros, Señor. Señor, pues hay un mensaje que tenemos que aprender a discernir y sobre todo a aplicar lo que tú quieres que podamos aprender y tomar decisiones, Señor, que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida. Oramos por nuestro país, Señor, perdónanos, porque somos un país que desde nuestros antepasados pues se viene inclinando hacia la idolatría. Bendito Dios, perdónanos, perdona nuestro país, Señor, también que no solo pues nos inclinamos nuestro corazón hacia idolatría, sino que también pues ante la falta de respuesta de estos falsos dioses, pues nos inclinamos hacia la brujería, hacia los chamanes, los brujos, Señor, y estamos incursionando pues en lo oculto. Señor, perdona a nuestro país, perdónanos a cada uno de nosotros y te pedimos porque abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, pues comienza a tocar cada uno de estos corazones endurecidos, envanecidos, Señor, para que puedan contemplar al único Dios verdadero. Oramos por nuestro país, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y al mismo tiempo, pues también en esta noche oramos porque todo lo que hablemos sea con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Enseñoréate tú, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, les damos pues la más cordial bienvenida a aquellos que continuamente nos siguen los días miércoles y aquellos que también pues se vienen añadiendo
a estos mensajes, pues les damos la más cordial bienvenida y les decimos todos los miércoles estamos aquí para dar a conocer la palabra del Señor. Tenemos una agenda durante toda la semana y somos una iglesia pues bíblica, en donde nuestro objetivo principal es dar a conocer la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia y vamos a ver cómo la iglesia pues es una maravilla, ¿no? Vamos a Efesios en el capítulo 2, los versos del 14 al 16. Y la escritura nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A manera de introducción en el tema que vamos a tratar en esta noche, podríamos hablar de lo que está sucediendo pues hoy en el mundo entero, en las grandes noticias que hay en la televisión, ¿no? Y es que el pecado es la más clara realidad en el mundo. Todos los noticieros realmente y los periódicos, ¿no? Y las revistas hacen grandes negocios de ello, pues comienzan a anunciar pues con titulares los robos, las violaciones, la corrupción, ¿no? Descubierta, las violaciones con los niños, el maltrato que hay de los hombres hacia las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente pues los noticieros están haciendo su negocio. Lo triste es que nadie se da cuenta o nadie comienza a analizar pues la verdadera condición humana. Nadie lo hace. Solamente resaltamos lo que es lo malo. La Biblia hace lo que ningún noticiero o documental hace. ¿Y qué es lo que hace la Biblia? La Biblia pues analiza y explica el problema del pecado. Está claramente analizado y explicado allí. Y esto lo hace desde el capítulo 3 de Génesis hacia adelante. Cuando revisamos todo esto, digamos, pero a grosso modo podríamos decir de que el pecado hizo dos cosas que es muy fácil de comprobar. Número uno, que hizo una separación entre Dios y el hombre. Pues cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, vemos que Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado. Dios es un Dios santo. Entonces el pecado pues hizo una separación entre Dios y los hombres. Pero al mismo tiempo hubo una separación entre los seres humanos. Esa armonía, pues ese disfrute pues que se tenía antes también fue afectado. Como lo podemos ver también en Génesis 3, cuando Adán echa la culpa a ¿quién? A Eva. Entonces hay ya una separación como consecuencia del pecado. Entonces, desde que se produce el pecado, desde ese momento, la historia del mundo pues tiene dos componentes. Uno, la historia de la enemistad entre Dios y los hombres, y la historia de la enemistad entre los seres humanos, ¿no? Ahora, ante esta situación, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Cristo es lo que resuelve la tragedia, pues, de la historia humana, ¿no? El justo vino a este mundo para reconciliar al ser humano con Dios, ¿no? Y esto lo dice en el verso 3 de este capítulo.
y también para poder efectuar una relación entre los seres humanos. Esto lo podemos ver pues claramente cuando tal vez podamos ver una iglesia, ¿no?, en Israel, una iglesia en Israel en donde pues está compuesta por judíos y palestinos, ¿no? Una iglesia cristiana está compuesta por judíos y palestinos. Entonces vemos ahí, ¿no?, una explicación o una buena ilustración de cómo Cristo pues logra la reconciliación entre los seres humanos. En los versos 14 al 16 que hemos estado leyendo de este capítulo 2 de Efesios, Pablo trata el tema de la reconciliación de Dios, ¿no?, entre dos grandes e implacables enemigos. ¿Quiénes eran? Los judíos y los gentiles. Ahora bien, los judíos y los gentiles son dos grupos, pero ellos representan la enemistad entre los seres humanos a través de diferentes niveles, ¿no? Pablo declara enfáticamente que estos dos grandes enemigos han sido reconciliados por medio del Evangelio de Cristo. Y esta reconciliación se confirma pues en la evidencia que da la Iglesia. ¿Y cuál es la evidencia que da la Iglesia? En donde pues ya no hay judíos ni gentiles, todos somos uno. Y eso es lo que realmente hace a la Iglesia una maravilla, ¿verdad? Una maravilla. Ahora, entonces, lo que vamos a dar a conocer o vamos a explicar un poco en esta noche es cómo es que Cristo reconcilia a los seres humanos en la Iglesia. Entonces, lo primero que vamos a conversar, o lo primero que se resalta en la porción de las Escrituras que acabamos de leer, es que Él derriba la pared de separación. Para esto, pues, tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? Hace 2000 años, en el templo de Jerusalén, pues, si bien es cierto, pues, en el lugar, en el tabernáculo, pues, había el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no?, y también el atrio. Pero también en el atrio, pues, había una parte que había un muro de separación que separaba a los judíos de los gentiles. Y esa pared, pues, era parte de una ley ceremonial, o sea, la ley de los mandamientos, ¿no? Eso está en el verso 15, donde señala, pues, que tenía que cumplirse las instrucciones. Ahora bien, esa pared representaba la división de la raza humana en dos grandes grupos. La gravedad de esa división lo podemos ver o lo podemos leer en Hechos, en el capítulo 10, el verso 28. Y dice, y les dijo, Hechos 10, verso 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren, aquí en este versículo está resaltando pues la gravedad de esta división. Los judíos pues lo consideran una abominación con juntarse con los gentiles, ¿no? Y en el verso 14, Pablo pues hace una tremenda afirmación, que la muerte de Cristo derribó pues esa pared intermedia de separación. Tan igual como pues lo pasó dentro del templo, porque el velo fue rasgado en dos, no fue partido en dos, de arriba a abajo, dice las Escrituras. Y todo eso pasó cuando Cristo
Jesús murió. Ahora, es interesante ver el paralelo que hay entre el velo, ¿no?, y lo que pasó con esa pared, porque ambos, como dijimos, estaban en el templo. En el templo, el velo que separaba al hombre de su creador. Esa era la función del templo, del velo. El velo separaba porque era un lugar santísimo, ¿no?, en donde solamente la presencia de Dios se manifestaba allí, y el otro lugar estaba el lugar santo, pero la separación entre ambos era un velo. Ahora, ese velo fue roto cuando Cristo murió, y las escrituras dicen que ese velo se partió de arriba hacia abajo, señalando pues de que Dios es el que había había puesto fin a esa separación, donde ya pues era una ilustración para ver de que ya se había efectuado la reconciliación entre Dios y el hombre a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Pero ahora Pablo afirma que en el templo la pared que separaba a los judíos y a los gentiles también fue derribada. Claro que eso no ocurrió físicamente, ¿no? El muro quedó todavía parado, pero ya era obsoleto, no tenía sentido. Ese muro, 40 años después, fue derribado pues, por los romanos, lo derribaron físicamente, pero ya en la iglesia primitiva, los judíos y los gentiles adoraban al Señor en unidad, reconciliados pues por la muerte de Cristo Jesús. Bien, entonces esto nos hace ver que en la iglesia no debe haber nada que separe a las personas. Toda barrera humana ha sido derribada en Cristo. ¿Cómo? Porque nosotros somos salvos por Cristo o en Cristo. No hay una distinción entre nosotros. Para la salvación no hay clase social, no hay nivel educativo, no hay nivel de experiencia, etcétera, etcétera. Todos estamos exactamente en la misma condición y somos salvos de la misma manera. No hay clases de salvación. Todo por todos, Cristo pagó un solo precio. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de Jesucristo. Entonces, no hay uno que se pueda sentir superior al otro, ni por su experiencia, ni por su capacidad, ni por la clase social, o por el nivel educativo que tenga, etcétera, etcétera. Pues absolutamente nada. El Cristo pagó un solo precio por cada uno de nosotros, y es la sangre de Jesucristo, lo cual eso nos tiene que llevar pues a la unidad también. Y esto nos hace ver pues también una vez más que la iglesia es una maravilla, ¿verdad? Todos juntos podemos estar unidos, alabando y glorificando a nuestro Dios, en donde no hay ninguna barrera de separación entre nosotros. Entonces, esto nos invita a la siguiente reflexión. ¿Estamos viviendo esa realidad verdaderamente? ¿O todavía puede existir barreras entre nosotros? Creo que esto nos invita a reflexionar. Creo que esta palabra, la de hoy, nos invita a reflexionar cómo estamos actuando como iglesia, ¿no? Hay algún tipo de distinción o de superioridad. Nadie tiene que estimarse superior al otro. Todos hemos sido pues salvos a través de Jesucristo por un solo precio: la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo también reconcilió entre los gentiles y los judíos? Pues
no solamente quita el muro de separación, sino que abolió las enemistades. La ley de los mandamientos y las ordenanzas que se señalan en el verso 15, pues se referían a las que Dios dio a Moisés, ¿no? Porque estas instrucciones que hacer ese mundo fueron instrucciones que Dios le dio a Moisés. Pero eso produjo una enemistad entre el judío y el gentil. Claro que ese no fue el propósito de Dios. Fue lo que el pecado más bien hizo, tomando ocasión de ese mandamiento. Y eso lo señala en Romanos, en el capítulo 7, en el verso 8. Y eso produjo enemistades. ¿Por qué? Porque el judío pues se enorgullecía y pensaba que Dios pues no amaba a los gentiles. Y por otro lado, los gentiles pues reaccionaron con indignación ante el pensamiento de superioridad que tenían los judíos. Y esto generó pues una tremenda y mutua enemistad entre ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tenía que hacer algo. Entonces, simplemente Él abolió las enemistades. ¿Cómo lo hizo? Sorprendentemente, Pablo responde y dice, en su carne. ¿No? Sorprendiendo, o sea, él dice que todas esas enemistades fueron, pues, abolidas en la muerte de Cristo Jesús. Entonces, de los dos pueblos antiguos que eran enemigos, Cristo hizo la paz. Lo hizo formando de los dos un solo y un nuevo hombre, como lo dice en el verso 15. Entonces, para que los judíos y de los gentiles se reconciliaran, tenía que derribarse esa pared que los dividía. Y Jesús lo hizo en la cruz. El precio de la destrucción de esa enemistad fue la sangre de Jesucristo. Cristo quitó pues la barrera legal que separaba a los judíos de los gentiles. Y esto pues se mantuvo por siglos. Y eso es lo que mantenía la diferencia entre ellos. Pero ahora, en Jesucristo, pues los judíos y gentiles llegan a ser uno, porque Él es nuestra paz. A través de la muerte de Cristo, el gentil que estaba pues separado de Cristo se hace cercano. Y tanto el judío como el gentil pues son los dos hechos uno. Tremenda bendición del Señor. Entonces, la consecuencia de la obra de Cristo pues es la destrucción de la enemistad por medio de la abolición de la ley y la creación de un nuevo hombre, la iglesia, dentro de Cristo. Entonces, la palabra abolir, que ahora me hacía problemas para pronunciar la palabra abolir, simplemente significa nulo. Abolir significa nulo. Entonces, la ley ya no rige más sobre el judío o sobre el gentil, ya que en Cristo los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, entendamos esto, ¿eh? Por si acaso, porque a muchos les gusta hablar sobre la gracia. Bien, la justicia de la ley que revela la santidad de Dios, o sea, la justicia, o sea, nosotros cuando vemos cómo debemos comportarnos, o sea, simplemente revela pues la santidad de Dios. Y eso, por si acaso, sigue siendo la norma. Pero si ya la ley fue anulada, sí, de acuerdo, pero esta norma rige o se cumple en el creyente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo
es el que nos va redarguyendo. El Espíritu Santo es el que nos dice, pues leamos. El Espíritu Santo nos dice, pues compórtate. El Espíritu Santo es el que va haciendo el trabajo dentro de nosotros. A la iglesia primitiva le costó muchísimo tiempo entender o acostumbrarse a que ya no hay diferencia, ¿no? Ya no hay diferencia entre el gentil y entre el gentil y el judío. Los dos son uno. Y esto, como dijimos, es la maravilla de la iglesia. Es el nuevo cuerpo de Cristo, un cuerpo compuesto de personas, pues de diversos contextos y de diferentes clases sociales. Y Dios ordena este cuerpo, ¿no?, de tal manera que mata las enemistades. Ahora tal vez puedas entender mejor lo que Pablo dijo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en los versos del 21 al 27. Y dice la Escritura, 1 Corintios 12, del 21 al 27, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos uno y todos somos miembros de un solo cuerpo, y donde Cristo es la cabeza. Entonces, esto nos invita a la siguiente reflexión. ¿Estamos realmente viviendo esta parte de las Escrituras dentro de la iglesia? ¿Tenemos enemistades dentro de la iglesia? ¿Conflictos, divisiones, celos? Pues si eso sucede, es que no estamos viviendo pues lo que Cristo ha hecho con nosotros. Porque si existiera algún tipo de enemistad, eso es incongruencia. No andamos de acuerdo con lo que pues Cristo ha hecho con nosotros. No queremos vivir esa realidad. Queremos vivir que sí, que Cristo nos perdonó los pecados, pero no quieres vivir la realidad de que ya también las enemistades han sido derribadas. Reflexionemos pues, y que nos lleve a cambios de actitud. Por otro lado, Cristo también reconcilia a los gentiles y a los judíos, porque él hizo la paz con Dios. Habiendo formado pues un nuevo cuerpo, lo que Cristo o lo que Cristo hizo fue una reconciliación con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos, pues como dijimos, las enemistades. Entonces, si las enemistades han sido matadas, entonces ¿qué debe haber? Paz, ¿verdad? Paz, paz con Dios, pero también paz entre los miembros de la iglesia. Miren, cuando Cristo Jesús muere en la cruz, pues hubo una reconciliación entre Dios y el hombre, vertical. Pero no solo eso,
sino que también hubo una horizontal, una reconciliación entre los hombres, porque el pecado, como dijimos iniciando el mensaje, pues no solamente pues afectó la relación, la relación de Dios con el hombre, sino que también la relación entre los seres humanos. Y Cristo Jesús, en su obra en la cruz, pues da la solución a ese problema, a la enemistad con Dios y a la enemistad entre los hombres. Entonces, en la iglesia, las antiguas enemistades han sido eliminadas, porque ante la cruz no hay diferencia. Todos somos pecadores. La cruz nos nivela absolutamente a todos. Por eso, pues, en la iglesia puede haber pues, judíos y palestinos, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, pues, toda presencia o precedencia sobre las enemistades, pues, han desaparecido en el nivel, pues, humano y carnal. Creo que es necesario que podríamos meditar sobre la parábola de los dos deudores. No había uno, pues, que debía una cifra muy importante a su señor y le acerca y le cobra y le dice, y el otro no quiere pagar, no tenía plata para pagar, y le dice, pues ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y entonces su señor, movido a misericordia, le perdona la deuda. Le perdona la deuda. Pero él sale y la cifra que él debía pues era una cifra astronómica. Era, o sea, más o menos la parábola del Señor, vamos a saltarlo un poquito porque es importante hacerlo. Había un señor que debía una fuerte cantidad de dinero. Pero uno se pone, según lo que la parábola nos muestra, pues, o sea, una cifra tan grande que podríamos compararla más o menos como 4 billones de dólares. Así la resalta Jesús cuando cuenta esta parábola, para que todos se den cuenta cuánto debía. Ahora bien, era una cifra importante. Ahora, nadie te va a prestar esa cantidad de dinero, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie te va a prestar ese dinero. Entonces, de lo que podemos entender en el contexto en el que fue dicho esta parábola, es que la persona que debía ese dinero, obviamente, de repente hubo un exceso de confianza, de repente le dio de administrar, lo hizo como administrador de algún tipo de negocio y poco a poco pues llegó a deber una cifra muy importante, en donde el Señor lo llama ahora y le dice, oye, has tenido exceso de confianza, yo he confiado plenamente en ti y ahora me debes esto, ahora me pagas. Entonces le dice el otro, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, no tengo ahora. Pero el Señor, movido a misericordia, le perdona toda esa deuda. Y él sale y encuentra a uno que le debe, pues, por decir, 50 soles. Y lo agarra y lo estrangula y le dice, págame, y lo mete a la cárcel. Entonces, pues todos, moviendo, esto le cuentan y le refieren todo al Señor. Y el Señor lo manda a llamar y le dice, siervo malvado, toda la deuda que yo te perdoné, tú no pudiste hacer eso contigo. Toda esta deuda que yo te perdoné, no pudiste hacer eso también con la persona que te debía. Muchas veces reaccionamos así. Dios nos ha perdonado tanto. Ni idea tenemos cuánto Dios nos ha perdonado, ¿no? Pero Dios nos ha perdonado infinidad de pecados. Y para que tengamos una idea de cuánto nos ha perdonado, porque a veces no tenemos exactamente
una idea sobre esto, pero decimos, sí, son muchos. Pero déjame decirte lo siguiente. Supongamos que una persona haya conocido al Señor a los 30 años. Los pensamientos que tiene el hombre, pues diariamente son muchos, ¿no? Miles de pensamientos en el día tenemos. Pero vamos a suponer que esta persona sea lo suficientemente correcto, justo, etcétera, etcétera. Y que solo 3 pensamientos nomás sean malos durante el día. 3 nomás, 3. Ahora, si multiplicamos por 360 días, estamos hablando de 1095, una cifra por ahí. O sea, de pecados de pensamiento. Y si esta persona se convirtió a los 30 años, o sea, estamos hablando de 30.000 pecados de malos pensamientos, nada más. Y no estoy hablando de los demás pecados, ¿eh? Del pecado de fornicación, no estoy hablando de los desórdenes que propiamente hemos cometido en nuestras vidas. O sea, realmente lo que Dios nos ha perdonado es muchísimo. Y ahora, nosotros hemos tenido muchas relaciones interpersonales con muchos, nos hemos afectado. Y ellos nos han afectado a nosotros y nosotros a ellos. Pero si yo te preguntara, ¿cuánto más fue lo que... o la pregunta sería, ¿quién afectó más? ¿Tú a Dios o esa persona a ti? ¿Quién perdona más? Dios a ti, ¿verdad? ¿Y por qué no puedes perdonar también a la otra persona? Si verdaderamente hay tensión entre los creyentes, eso indica que uno o ambos no entienden aún el Evangelio. No han sido perdonados o no entienden lo que es el perdón. No debe haber enemistades. Cuando hay un verdadero entendimiento del Evangelio, el resultado será la paz entre los hermanos y una iglesia unida. Y esa es la maravilla de la iglesia. Entonces, debemos reflexionar. Tenemos paz entre los hermanos, hay paz entre los jóvenes, hay paz entre los adultos, hay paz entre los ministerios, hay paz entre los niños. Como conclusión, mi querido hermano, es un privilegio ser parte de la iglesia, pero debemos poner de nuestra parte. ¿No? El apóstol Pablo decía, en cuanto dependa de ti, estar en paz con los demás. No habrá unidad si no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto es una afirmación categórica. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué se los contienes? Porque aún no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. No entendemos lo que Cristo te ha perdonado. No eres consciente aún de lo que Cristo ha hecho por ti. No habrá paz y unidad a no ser que hayamos primero reconciliado primero con Dios. Si nosotros primero nos reconciliamos con Dios en Cristo, entonces nos reconciliaremos también con los hombres. Meditemos al respecto. Somos una iglesia, pues que somos uno. Somos una iglesia que no debe haber separación. Cristo murió y pagó con su sangre para que nosotros fuésemos
unidos. Meditemos al respecto y sobre todo meditemos cuánto estamos viviendo o cuánto hemos entendido lo que Cristo nos ha perdonado, porque si tú entiendes eso, fácil te va a ser perdonar a los demás y reconciliarnos. Es si en este momento tú que has escuchado este mensaje y está tocando tu corazón y tienes que ponerte a cuentas con alguien, pues te invito a que lo hagas y que puedas reconciliarte. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vivir el verdadero Evangelio. Señor, perdónanos porque en nuestro orgullo, en nuestra incapacidad de poder entender plenamente tu palabra, pues tratamos de justificar lo injustificable. Y es que, Señor, en la iglesia debe haber armonía, debe haber paz, debe haber unión, no debe haber pleitos ni contiendas, ni divisiones, ni celos. Padre Santo, perdónanos y ayúdanos a vivir esa realidad. A que realmente seamos uno, unidos y que no haya enemistades, Señor. Cristo Jesús nos reconcilió contigo, nos reconcilió con nuestro Padre. Ahora por su muerte en la cruz podemos entrar confiadamente ante tu presencia. Pues así también, Señor, la muerte de Cristo permitió que toda enemistad pues quede nula. Ayúdanos a vivir eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues eso sería todo por hoy. Reflexionemos sobre esta palabra. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.